fortaleciendo los lazos entre instituciones, sector privado, academia, organismos regionales e internacionales. Así que el día de hoy contaremos con un especialista en gestión de respuesta ante incidentes y mercancías peligrosas en puertos marítimos, el señor César Murillo. Antes de poder iniciar la charla y poder irles dando detalles de nuestra importante temática el día de hoy, quisiera expresarles un fraternal saludo del director general de la Autoridad de Seguridad del Sistema Portuario, el magíster Lionel Alberto Molina Cabrera, y también invitarlos a seguirnos en nuestras redes y a continuar con fortaleciendo este espacio que se ha convertido en un fuerte lazo para poder intercambiar experiencias. La charla del día de hoy, titulada Evaluación sobre la manipulación, almacenamiento y disposición final de mercancías peligrosas al terminal de contenedores en Guatemala, quiero comentarles que es un tema pionero, es un tema que ha sido la primera versión en la región, y para eso les estaremos dando algunos detalles. Así que antes de iniciar, quiero saludar a mi gran amigo César. Estamos en vivo, te escuchan, por favor, salúdanos. Sí, muy bueno, muchas gracias pues a la Comisión Portuaria Nacional y en especial a ti, Josué, por invitarme a este programa y bueno, me siento muy contento de poder compartir el mensaje el día de hoy. Muchas gracias, César. De igual manera, un fuerte abrazo. Quiero comentarles que César nos acompaña desde la República de Panamá. Así que un saludo también. Sabemos de que tenemos conectados a varios amigos de la región y también de Panamá. Así que un saludo a toda la región. Bueno, para ir continuando, quiero comentarles que la charla del día de hoy parte de una asistencia técnica solicitada por los puertos de Guatemala a la Autoridad de Seguridad del Sistema Portuario Nacional, la Comisión Portuaria Nacional, con el objetivo de mejorar sobre dicha temática de mercancías peligrosas en contenedores. En ese sentido, se solicitó, nosotros como Comisión Portuaria, solicitamos el apoyo de la Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo para atender dicha solicitud, con una visión de las mejores prácticas y estándares a nivel regional. Y este año se llevó a cabo dicha asistencia y el día de hoy les mostraremos y les detallaremos algunos resultados de dicha asistencia en lo que tenemos planificado para el siguiente año. Para los que nos sintonizan y no conocen actualmente qué se trata la Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo, COCATRAN, quiero comentarles que es un organismo especializado que forma parte de la institucionalidad del Sistema de Integración Centroamericana, SICA, con carácter permanente, directorio propio y con sede en la ciudad de Managua, Nicaragua. Su función principal es asesorar al Consejo de Ministros de Transporte. Ahora bien, quiero comentarles un poco y brindarles una breve descripción de la hoja de vida de César Murillo González. Él es especialista en planificación para contingencias. Actualmente ocupa el cargo de especialista en planificación para contingencias en la Autoridad del Canal de Panamá. Ha respondido a muchos incidentes en tierra como a bordo de buques con evaluación de riesgo y asistencia técnica, como incendios de buques, derrames de materiales peligrosos, derrames de petróleo e inundaciones, y también lideró la planificación de la respuesta de la Autoridad del Canal de Panamá ante la pandemia del COVID-19. El señor Murillo es un especialista en materiales peligrosos, certificado por el Instituto de Formación Especializada de California y la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos de América, EPA por sus siglas en inglés, y cuenta con una licenciatura de Química de la Universidad
Universidad Estatal de Louisiana, Estados Unidos, una maestría en seguridad e higiene ocupacional y un posgrado en docencia superior de la Universidad UDELAS. Y como un tip de nuestro especialista el día de hoy, es que a nivel personal ha sido entrenador de fútbol base por los últimos 20 años, César. Así que has recorrido, aparte de bastantes instalaciones portuarias, seguramente bastantes campos de fútbol en Panamá y en la región centroamericana. Así que para mí es justo realmente poderte presentar y poder tener este espacio de, 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 de charlas para poder dar a conocer lo que hemos trabajado este año. Así que por favor, César, tienes el micrófono abierto para nuestros amigos. Sí, bueno, muchas gracias por tan pues espléndida presentación. Y bueno, espero estar a la altura de la misma a medida que desarrollamos los temas. Sí, definitivamente el fútbol ha sido algo que me ha apasionado toda la vida y bueno, dedicado 20 años a estar ahí con los jóvenes. Sobre el tema importante, pues esta que mencionabas, lo que fue la asistencia Cocatrán en el área de las mercancías peligrosas, pues un área muy importante que se debe gestionar adecuadamente en cada puerto para evitar desastres que pueden causar eh, muchas muertes y pues destrucción de estructuras, destrucción de cosas muy valiosas para un país. Entonces, la buena gestión y lo que se hizo es de mucha importancia para el país. Muchas gracias, César. Yo creo que es importante para poder ir iniciando e introduciendo la charla del día de hoy, que pueda responderles a todos dos preguntas básicas. La primera es, ¿cuál es el alcance o cuál fue el alcance de esta asistencia técnica que desarrollaste aquí en nuestro país? Y también, como, como muchos en Centroamérica nos han dicho que nosotros en Guatemala tenemos el término famoso MERPEL, o mercancías peligrosas, para que ellos sepan de qué se tratan las mercancías peligrosas. Sí, muy bien. Bueno, principalmente el alcance de esta asistencia estuvo pues basada específicamente en las terminales de contenedores y las mercancías peligrosas. ¿Sí? Efectivamente, para los que no están familiarizados, las mercancías peligrosas son artículos o sustancias, que es importante esa diferencia. Son artículos o sustancias que representan riesgo en el transporte para lo que son las personas, eh, el ambiente o la propiedad o la infraestructura. Entonces, cuando hablamos de mercancías peligrosas, nosotros estamos hablando de artículos y sustancias. ¿Y por qué hago énfasis en estas dos cosas? Porque muchas veces se confunde y generalmente se piensa que nada más para que sea una mercancía peligrosa tiene que ser una sustancia. Por ejemplo, si yo transporto eh, un auto, ¿verdad? Es un artículo, pero ¿qué lo hace peligroso? Quizás la gasolina, que es una sustancia que lleva adentro. Y por lo tanto, la clasificación lo va a poner como una mercancía peligrosa. ¿Por qué representa un riesgo? Bueno, porque tiene una característica específica, ya sea en su estado físico, llámese líquido, sólido o gaseoso, presenta una propiedad específica. Si vamos al caso de la gasolina, en este caso la propiedad que lo hace peligroso en el transporte es la inflamabilidad y quizás algo de toxicidad, pero es la parte inflamable. Entonces, muchas veces se confunde también porque se piensa nada más que, por ejemplo, se pide, ¿cómo pediríamos, y eso se ve muy a menudo, una hoja de seguridad para un auto? Si es un artículo, pero es una mercancía peligrosa. Entonces, eso trae Claro. bastante confusión en este tema y lo que hace interesante este diálogo para que podamos entender bastante lo que es las regulaciones internacionales, lo que son las definiciones específicas. Entonces, volviendo al tema, una mercancía peligrosa, como decía, es una sustancia pura, gasolina o otra sustancia, gas LPG, el que usamos para cocina, o puede ser un artículo, un auto, una bomba, una batería
Hay cosas que en el transporte, en el uso diario, no hay ningún riesgo. Sin embargo, cuando se transportan, son de riesgo. Y puedo dar algunos casos. Me tocó una vez ver lo que son pedacitos de madera que utilizan para hacer los muebles. Es una sustancia que madera, pues, ¿qué podemos decir? Eso no es tóxico, no es nada, nosotros lo manejamos continuamente en nuestros hogares. Sin embargo, en el transporte representa un riesgo. ¿Por qué representa un riesgo la madera, los pedacitos de madera? Porque en transporte puede generar autocombustión, se calienta. Y esa autocombustión genera un gas tóxico que se conoce como monóxido de carbono. Entonces, si no se maneja apropiadamente, esta mercancía va a representar un riesgo, como decía, al tema de en transporte, ya sea al ambiente, a las personas o a la infraestructura. Y basado nuevamente en sus características, las cuales podemos ir hablando un poco más a medida que avanzamos. Ahora, es importante también reconocer en este tema que existen diferentes tipos de regulaciones que rigen todo este parámetro. Realmente la que es la regulación madre viene de la ONU, del organismo pues de Naciones Unidas. Ahí es que se genera una regulación muy importante, que es el libro naranja. Este libro naranja es la base donde salen todas las regulaciones en los diferentes medios de transporte. Y en este caso de que nosotros vamos a hablar principalmente, vamos a hablar en el medio de transporte marítimo. No nos vamos a enfocar en otro, pero sí es importante que saber que hay muchos medios de transporte y cada uno es regulado por diferentes aspectos. Entonces, este libro naranja es la regulación madre base para que todas las demás regulaciones se generen. Los países pues generan en base a este libro códigos y demás para regular el transporte de las mercancías peligrosas. Importante de este libro naranja es que se actualiza con cada 2 años se va actualizando. Se actualiza siempre en los años nones. Más hay reuniones siempre a medida que va progresando en la Organización de Naciones Unidas. Hay reuniones cada 2 años, llámese al final del año, junio o diciembre, se reúnen los expertos con el conocimiento base de estas mercancías peligrosas. Por ejemplo, nuevos artículos, nuevas, ofertas o nuevos productos o solicitudes específicas de que se desclasifique o se clasifique una sustancia diferente o se recogen incidentes que han pasado a nivel mundial, porque la ONU, como es todo el mundo junto, la ONU pues tiene todo el mecanismo de recoger la información de los incidentes que han pasado y permite pues que las personas se reúnan allí, los expertos, y den cambios a esta regulación. eh, 2 veces al año, y pues esto hace que las regulaciones de las mercancías peligrosas sea dinámico. Veamos, por ejemplo, el caso de las baterías de litio, que son un problema, pueden ser un problema a veces si se da un incendio porque el sobrecalentamiento de esta batería o por los cortes circuitos que pueden causar. Sin embargo, está clasificado como 9 y muchas navieras están rehusando inclusive transportarla, sobre todo es de vehículos. Sin embargo, está, por ejemplo, China presenta que tiene nuevas baterías, o sea, que están en base a otro tipo de mecanismo. Entonces, esto hace que la regulación pues se cambie y ahora pues se adopte quizás una regulación menos estricta para estas baterías porque ellos sí son baterías recargables, pero no son en base necesariamente a litio y demás. Entonces, esto es continuo lo que quiero decir. Entonces, en base a esta regulación de transporte del libro naranja, se emergen muchos códigos a lo largo. Llámese el código IATA para lo que es transporte aéreo, que tiene ciertas regulaciones específicas. Si uno va, por ejemplo, a transportar un cilindro específico en un avión, no lo van a bajar porque allá regula otro tipo de aspectos. Y si vamos entonces al terrestre, los camiones y demás, quizás utilicen o
las mulas o los transportes terrestres van a utilizar otras regulaciones. Y finalmente, pues, estamos en lo que es el transporte marítimo, que fue el aspecto medular de esta asesoría a la Comisión Portuaria Nacional de Guatemala, que es el código IMDG, o lo que se conoce como el Código Internacional de Mercancías Peligrosas. Entonces, en base a este código, pues se regula todo lo que son las mercancías de transporte marítimo y también se regula lo que es a veces el aspecto portuario, porque adoptan este código o hay aspectos del código que son muy importantes que se deben aplicar por la seguridad del manejo de estos materiales. Entonces, ¿por qué es importante el manejo de estos materiales? Entonces, el código, en otras palabras, el código es la Biblia, lo que promueve pues las buenas prácticas del el manejo de estos materiales para prevenir accidentes. Cualquier tipo de accidente pues que pueda causar o pueda generar un problema por las características de estos materiales o de estas mercancías peligrosas. Hay muchos nombres, pero generalmente pues el nombre principal es que se utiliza es mercancías peligrosas. Y, por ejemplo, de estas, podemos hablar rápido, ¿verdad? De algunas características. Sí, José, me ibas a decir algo. Sí, sí, sí. Me da pena un poco interrumpirte porque definitivamente que todos aprendemos, Sharon, por la experiencia técnica que tienes, pero creo que es importante que ellos darles a conocer un poco sobre, digamos, vamos entrando al tema de Naciones Unidas, la Organización Marítima Internacional, un código internacional para el transporte marítimo, pero especializado en contenedores, y esta especialización dicta este código diferentes clasificaciones, digamos, diferentes clases de mercancías peligrosas. Entonces, creo que es importante hacer énfasis y explicarles un poco, digamos, cómo va el tema de la clasificación. Ah, excelente, excelente, muy bien. Bien, lo que son la clasificación, como decía, estas mercancías peligrosas tienen ciertas características que la hacen peligrosa. Entonces, el Código Internacional ha estructurado esta clasificación en nueve clasificaciones que van desde el 1 al 9. Y es importante saber que si bien el 1 causa miedo, porque la 1 corresponde a explosivos y todo el mundo cuando escucha explosivos va a huir porque ya conoce lo que puede pasar en las bombas. Sin embargo, todas son peligrosas, todas. Y cuando se genera la energía o la característica específica, pues causan problemas. Entonces, el 1 es un explosivo. Diferentes tipos de explosivos que pueden estar dentro de la 1, que no vamos a entrar, yo creo que no, tendríamos que expandir un poco más, pero dentro de la 1 hay subclases, ya sean explosivos que dan fragmentación como una granada o explosivos que son de masa como la dinamita o un explosivo de estos de guerra que son de gran poder. Y ahí hay sus clasificaciones, pero la 1 se refiere a explosivos. La 2 se refiere a gases. Gases que pues a nivel, ¿qué es un gas? Pues una sustancia que a temperatura específica ambiental y presión atmosférica normal, pues es un gas, o sea, su forma total es de un gas. Entonces, ¿qué ejemplo de gases tenemos? Bueno, lo que respiramos, y nitrógeno, oxígeno, todos estos gases que nosotros respiramos, pues son gases. Lo que usamos en nuestras casas, no sé, acá en Panamá utilizamos el LPG, que es el gas de petróleo licuado, que se utiliza pues en pequeñas botellas de casa, que bueno, ese gas licuado, es un gas. Si usted abre la válvula, obviamente, inmediatamente sale de allí. Se siente el líquido por presión que está allí y se licúa, pero realmente cuando sale de allí es un gas, si uno abre la válvula. Estos gases tienen características específicas. Puede ser que los gases sean tóxicos, muy tóxicos. Ejemplos de gases tóxicos mencioné, por ejemplo, el monóxido de carbono en la introducción, puede ser también el amoníaco.
es un gas tóxico. No sé si conocen el amoníaco en la refrigeración, se utiliza mucho. También en algunos temas de fertilizantes lo pueden utilizar a veces el amoníaco. Y también en nuestras casas agarramos el amoníaco para limpieza, pero ahí utilizamos el gas y le agregamos agua y es una solución ahora, pero sí se siente un poco el amoníaco, pero en estado puro es un gas y es un gas tóxico, irritante, mortal si se inhala. También en esta categoría está el cloro, por ejemplo. El cloro que se utiliza en las plantas de tratamiento de agua, muy utilizado, tóxico, muy tóxico. Solamente requiere un poquito que respiremos este gas y vamos a morir. También están los gases en esta categoría que no son inflamables. Pero ojo, ¿qué los hace peligrosos entonces si no son inflamables? Porque nos da miedo la inflamabilidad. Son, por ejemplo, gases que pueden inundar un lugar cerrado, una bodega de un almacén o una bodega de un buque y matar por deficiencia de oxígeno porque desplazan el oxígeno y matan a las personas. Y han ocurrido varias muertes así con personas pues que el gas, hubo un derrame del gas dentro de una bodega, las personas entraron y no pudieron salir porque todo el área estaba inundado. Entonces, la categoría 1 es explosivos, los 2 son los gases, los 3 son los líquidos inflamables. ¿Cuáles son esos líquidos? Son esas sustancias como la gasolina, el alcohol, todos son inflamables. Si uno le... ¿Por qué son inflamables? Porque ellos generan muchos vapores combustibles que solo necesitan una fuente de ignición e inmediatamente ocurre la combustión. Puede ocurrir inclusive defragaciones si son en espacios cerrados y hay bastante concentración de gases y puede haber defragaciones, que son pues eventos que no son explosiones, pero sí generan bastante energía. Y este tema pues podemos entrar técnicamente, pero son aspectos nada más que ya están bien codificados. Las 4 son sólidos, combustibles o sustancias líquidas pirofóricas o sustancias que combustionan con el oxígeno. Entonces, los dos, por ejemplo, una sustancia pirofórica es una sustancia que en contacto con el oxígeno combustiona. Imagínense eso, que yo tenga que cargar o transportar esa sustancia totalmente aislada del aire. Porque ¿dónde está el oxígeno? En el aire que respiramos. Nosotros tenemos en el contenido del aire 20.9% de oxígeno, que es lo que nosotros necesitamos para respirar. Entonces, solamente la presencia del aire en esta sustancia causa un incendio, un incendio. Y es algo sorprendente. Entonces, bueno, el medio de transporte, los embalajes que se utilizan para este tipo de sustancias, hacen que pues la mantengan aislada y tiene las precauciones también que hay que tomar en el transporte, que eso hablaremos más adelante del código. Entonces, también están las sustancias que reaccionan con el agua. Hay sustancias 4, por ejemplo, y ojo, los 4 siempre dicen sólidos. No, no, pueden ser sólidos, pueden ser líquidos también. Son sustancias que reaccionan con el agua, otra clasificación de las 4, en la cual tenemos, por ejemplo, el sodio metálico. De niño jugué mucho con esta otra sustancia que es, teníamos un tema de producción de plátano y en ese momento la forma de madurarla se utilizaba una piedra que se llama carburo de calcio. El carburo de calcio que se compraba es una piedra, pero cuando uno le echa agua, genera acetileno. Y si no han escuchado ese nombre, acetileno es el gas que se utiliza para cortes de soldadura. Es un gas altamente inflamable. Entonces, aunque la piedra era normal que la podíamos agarrar con la mano, cuando esa piedra empezaba a generar calor por la humedad, obviamente no le vertíamos suficiente agua, pero solamente calor con la humedad y generaba mucha calor. Y eso era lo que hacía que los plátanos se maduraban y pues ese era el formato que se utilizaba cuando era niño. A mí me gustaba jugar con eso porque agarraba la piedra, le tiraba agua pura y generaba esta reacción y ahí me di cuenta que tenía que ser químico. Pero bueno, ese es otro cuento. El asunto es que la piedra genera este gas inflamable que inmediatamente por el calor que se genera combustiona y puede causar una explosión. Entonces el transporte de estas mercancías definitivamente, el agua es no.
también nuestros amigos los bomberos deben entender que las 4 que reacciona con el agua va a tener no podemos utilizar agua. Entonces los bomberos saben que cuando hay un incendio, ¿qué van a utilizar? Agua. Sin embargo, un incendio químico no es lo mismo y se tiene que utilizar otro tipo de cosas o hay que buscar más información para ver cómo se puede pelear ese incendio. Entonces, la 5 tiene, por ejemplo, el tema de lo que es las sustancias que generan, eh, perdón, la 5 tiene que ver con los oxidantes. O sea, ¿qué son los oxidantes? Los oxidantes son las sustancias que cuando están en un incendio generan oxígeno y este oxígeno hace que se dé la combustión inmediatamente o cuando entran en una sustancia con un combustible van a reaccionar de manera muy fuerte. Y por ejemplo, yo puedo agarrar un aceite normal, de esos que utilizamos en nuestras casas para combustión o un aceite de estos hidráulicos, y yo le agrego un oxidante. Al hacerlo, inmediatamente he creado un explosivo. Un explosivo ahora. Entonces, estas son sustancias que pues van a favorecer la combustión, van a favorecer la combustión. Entonces, es importante que estas sustancias se mantengan totalmente fuera de combustible. También están otras que se llaman los peróxidos orgánicos, los cuales nosotros pues tenemos que mantener también lejos de todo. A veces ellos se pueden reaccionar por base de la temperatura. Ahora, yo he hablado de muchas categorías. Esto no es solamente los nombres o los números específicos, sino que también son códigos y señalizaciones específicas que se utilizan para que estas sustancias se puedan distinguir, para que el público pueda distinguir estas sustancias. Cada una de estas numeraciones que estoy dando tiene un código o una simbología específica y una numeración específica que nos permite a nosotros identificar de qué se trata. Entonces, las 6 dijimos que hablamos de las 5. Las 6 entonces nosotros hablamos de sustancias tóxicas, pero no son gases tóxicos porque los gases están clasificados en la 2.3, sino que son líquidos o sólidos. Llámese los plaguicidas, los venenos, sustancias que son sumamente tóxicas, o sea, que requiero muy poca cantidad y matar a una persona o matar a una población o hacerle daño, etcétera, o dejarlo totalmente incapacitado. Entonces, las sustancias tóxicas están clasificadas en las 6. En las 7 tenemos unas sustancias muy, muy especiales, que son las sustancias radioactivas. ¿Cuáles son esas sustancias radioactivas? Para los que están escuchándome, son esas sustancias que generan lo que se llama energía ionizante, una energía que cuando entra en contacto con nuestras células las desintegra, para ponerlas así, las ioniza, las desintegra. Entonces, la energía ionizante es como el sol, por ejemplo, así, la energía que recibimos del sol. Esa es una energía que nosotros no necesariamente nos podemos exponer, pero después que vemos los efectos, cuando vemos la piel que se nos pone o nos arde, ¿es por qué? Porque fue el tema de los rayos ultravioletas que hicieron un efecto. Pero estos rayos son de baja energía comparados con la radiación ionizante. La radiación ionizante, pues conocemos los efectos de las bombas. Yo creo que todos hemos escuchado Hiroshima, Nagasaki. Todas estas sustancias que se utilizaron allá son altamente radioactivas. Son capaces de dar esa energía que poseen de manera simultánea, generando gran cantidad de calor, ionizando todo igualmente, mandando mucha energía, pues que daña, muta, etcétera, a las personas. Entonces, en esa categoría nosotros podemos tener también sustancias que son o artículos que son muy beneficiosos para el ser humano. Por ejemplo, el tratamiento del cáncer se genera con fuentes radioactivas y esto es positivo se utiliza de manera adecuada, de manera controlada, pues nos da un beneficio. También tenemos allí sustancias, por ejemplo, que se utilizan para generar energía. La energía eléctrica
se genera a través de sustancias radioactivas en algunos países que no queman, que no queman combustible y demás o otro tipo de cosas o no tienen hidráulica. Ellos utilizan sustancias radioactivas para generar energía. Entonces, la 8 son los corrosivos. ¿Qué son los corrosivos? Bueno, los corrosivos son esas sustancias que al contacto con el metal van a dañar el metal o la piel. ¿Dónde vemos nosotros algún corrosivo? Bueno, no sé si ustedes, voy a hablar de corrosivos fuertes, alguna vez manejaron la potasa. La potasa es una sustancia que se utiliza para destrancar tuberías en nuestras casas. Es un corrosivo principal porque pues va a degradar todas las grasas, todo, pero si cae en contacto con nuestra piel o nuestros ojos, es pérdida de visión inmediata, ¿no? Sobre todo en los ojos, es inmediato daño de córnea, aunque le cayó y al mismo segundo se lavó los ojos, ya dañó todo el aspecto del ojo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esta sustancia. Igual los envases que se vayan a transportar, porque ellos pueden destruir los metales. Y finalmente está la categoría 9, que es una categoría de miscelánea, donde no están totalmente clasificados en las anteriores, pero presentan riesgos en el transporte. Llámese, por ejemplo, las baterías de litio, las encontraremos en la 9. Alguna sustancia que se transporta caliente, el sulfuro, el derretido, se transporta caliente y se pone allí. O puede ser sustancias que generan un daño ambiental, por ejemplo, son tóxicas al ambiente marino. Si caen al agua, dañan la vida marina, la afectan. Entonces, estas sustancias son las sustancias nuevas. Yo sé que me he expandido bastante, pero es para que todos tengamos un claro de qué tipo de mercancías son las mercancías peligrosas. Definitivamente que poder expresarlo de manera tan amigable no es fácil y para eso hay que conocerlo bastante bien. Yo creo, César, y para los que nos sintonizan, eh, pues la asistencia técnica se desarrolló principalmente, como mencionó César, en contenedores, y estas 9 categorías, 9 tipos, o esta 9 clasificación de mercancías, es importante, como mencionó César, deben de ir rotulados con pictogramas específicos, con colores específicos que establece la normativa internacional que ya platicamos. Y muy bien, ustedes se preguntarán por qué en nuestros puertos o por qué Guatemala está hablando de este tema. Pues realmente en la autoridad designada, pues nosotros administramos, gestionamos, recopilamos las estadísticas del Sistema Portuario Nacional. Quiero mencionarles que las mercancías peligrosas en contenedores han tenido un aumento de unos 5 años atrás, más o menos de un 5% en contenedores, todo el Sistema Portuario Nacional, teniendo un incremento mayor en el área del Atlántico, y eso conlleva, pues como ustedes ya escucharon, los diferentes riesgos, las diferentes situaciones que se pueden enfrentar. Todas las personas que manipulan estas mercancías, pues es un tema importante para el país, para nuestro comercio exterior por la vía marítima. Así que, haciendo este contexto, César, quisiera que les comentes sobre qué metodología aplicaste o, digamos, cómo hiciste esta evaluación a nuestros puertos, qué herramientas se utilizaron, qué actores estuvieron involucrados, y así podemos ir avanzando y escuchando ya más o menos qué resultados podría dar. Sí, muy bien. Antes de tocar esto, yo creo que es importante ver, y como lo mencionaste, ¿verdad? Eh, el objetivo de esto, y como vimos en la introducción, estas son mercancías pues de mucho cuidado, de mucho cuidado. Entonces, definitivamente el objetivo principal de esta evaluación era fortalecer, fortalecer todas las prácticas que tiene los puertos de Guatemala para prevenir accidentes que puedan dañar vidas, lastimar personas, causar daños ambientales. Y por qué no, ¿verdad? También fortalecer las prácticas portuarias para mantener la continuidad, porque un accidente de esto es devastador
y puede pues parar los puertos. Entonces, con base a esto, creo, se utilizó, por ejemplo, hubo varias reuniones con tanto Cocatran como la Comisión Portuaria para establecer bien, obviamente, las fechas. Y es importante también decir aquí que no era solamente llegar y dar la evaluación y decir, bueno, esto es lo que hay que hacer, sino también dar herramientas. Y el tema de lo que fue esta asesoría involucraba también capacitación, involucraba también un aspecto de capacitación y un desarrollo o una integración del equipo de cada puerto para formular la solución a todos los problemas o a todas las situaciones de mejora o fortalecer lo que ya estaban haciendo en sus planes de acción. O sea que era todo un completo. Entonces, involucraba tanto la evaluación, la parte de capacitación y el desarrollo de los planes de acción. Lo que hace esto muy, muy interesante, porque he participado en muchas otras evaluaciones y generalmente se queda nada más en un tema de esto es lo que te hace falta y viene alguien y te lo dice, pero hasta allí, acá no, acá involucró pues gracias a todo este desarrollo que hubo con Cocatran y la Comisión Portuaria, involucrar todo y que se salieran con los planes. En cuanto a la parte de la metodología, se generó pues una herramienta de preguntas, de 45 preguntas puntuales que involucraba en el tema de la evaluación, involucraba diferentes aspectos. Entonces, estas preguntas pues tenían que ver principalmente con los aspectos que son fundamentales en lo que es el manejo correcto de las mercancías peligrosas. Por ejemplo, hablábamos nosotros de documentación y registro, o sea, cómo maneja el puerto estos registros y esta documentación de las mercancías. Se está llevando las estadísticas, qué seguimiento se le da a la diferente documentación y la custodia y todo este aspecto. También la identificación y el etiquetado. La identificación es el nombre apropiado, su número específico que se le ha dado a esa mercancía peligrosa. Y el etiquetado, como hablamos, es la parte específica que dice qué sustancia es, que pueda ser visible a las personas de lejos, pueden ver ese contenedor y le ven el etiquetado específico que nos denote la mercancía peligrosa. La metodología también hablaba de lo que es la segregación y el almacenaje. Aquí hay un aspecto sumamente importante. ¿Por qué? Porque la segregación permite que estas sustancias no se mezclen, porque muchas de ellas no son compatibles. Si las ponemos juntas, va a causar un problema. Les hablé de los oxidantes y los combustibles, no se pueden poner juntos. Y el almacenaje, ¿cómo se está dando? El almacenaje puede darse en áreas donde nosotros tenemos áreas específicas donde se está regulado, estos productos están regulados, se tienen áreas bien diseñadas, apropiadas para que los materiales se mantengan en las condiciones y con la seguridad específica. Porque es muy importante también establecer que estos materiales pueden ser, pues, un, un aspecto de que un terrorista pueda considerar de hacer un problema con ellos. Entonces, es importante pues la seguridad que hay sobre estos materiales donde están en los puertos, el almacenaje que esté con la debida, a veces cercas o custodia, y también dónde se ubica. Porque es importante, porque si yo tengo un contenedor con un problema, yo tengo que tener la forma de, ya sea de tener la capacidad de aislarlo o llevarlo a un área donde no me involucre toda la terminal. Esta parte se vio importante también los equipos de seguridad, porque el personal de puerto debe tener los equipos necesarios, respiradores, delantales, guantes, que, que son necesarios para la manipulación de estas mercancías en el puerto o en caso que ocurra un accidente. La gestión de emergencias también fue el aspecto importante porque los puertos a veces tienen brigadas, también tienen un aspecto de interacción con los bomberos locales, lo que hace muy interesante pues porque
necesita entonces el puerto esta interacción con las brigadas y el fortalecimiento a través de los ejercicios, de las capacitaciones que se den y que haya un aspecto de sinergia entre los grupos, porque sabemos que una situación de emergencia necesita varias personas, necesita todo un equipo de personas que trabajen en conjunto. Entonces, esta gestión de emergencia involucraba muchos aspectos, como decía, los ejercicios, la gestión con las otras instituciones. Hay puertos que tienen bomberos dentro de ellos y otros que pues estaban o recaen con la asistencia de estos bomberos de la comunidad o de la ciudad. El manejo de residuos peligrosos también era un aspecto a ver. Y de último, la dejo a propósito, pero no menos importante porque es una parte sumamente crucial en el buen manejo de las sustancias peligrosas. Yo creo que ustedes deben saberlo ya en este momento a cuál me estoy refiriendo. Y es esto que estamos haciendo ahora mismo, que es el conocimiento, la información para que genere el conocimiento, la información que se da. Entonces, la capacitación y las formaciones es un aspecto importante o de los más importantes que se puede ver en el tema del manejo de las mercancías peligrosas. Eso en general era todos los aspectos que se estaban viendo en esta evaluación. César, y bueno, pues comentarles de que este año se realizaron, aparte de, digamos, la fase de evaluación documental, aparte, todo eso llevó una preparación de semanas para poder establecer cómo hacer esta técnica, porque finalmente, como les mencioné al inicio del chat, pues no había un método, no existe una base para basarnos en cómo se ha hecho, porque es la primera de la región. Entonces, se cumplió con una fase de evaluación documental y también se hizo una parte de evaluación in situ, que fue una visita que realizó César con José López, director de Asuntos y Marítimos Portuarios de la COCATRAM, y también con acompañamiento de personal de la Comisión Portuaria se visitó Puerto Santo Tomás de Castilla, Terminal Ferroviario en Puerto Barrios, Puerto Quetzal y APM Térmicas. Pero César, ¿qué, digamos, cuál es para ti, como esta gran experiencia fuera de tu país, cuál fue la mayor fortaleza que tuviste, sin nombrar ninguna instalación, ¿verdad? Sino la mayor fortaleza que pudiste ver del sistema portuario de Guatemala en esas evaluaciones y digamos, y la primera, y esa sería una, la mayor fortaleza. Y también, ¿cuál identificarías tú como esa gran oportunidad de mejora que tenemos como sistema portuario? Que una pregunta muy interesante. Y lo que vemos que habríamos que, o tendríamos que definir en algunos puertos, me llamó realmente lo que vi que me impresionó mucho es el deseo que tienen de mejorar, el deseo que tenían cada puerto de encontrar esas áreas que le permitan avanzar. Y yo creo que es un aspecto muy importante porque los puertos nos recibieron con mucha humildad y con mucho deseo de mejorar. Y como he dicho siempre, todo inicia con una idea, con un deseo de avanzar. Y de ahí entonces No, eso se transforma en acciones que se van a generar. Definitivamente hay algunos puertos que tienen un personal sumamente capaz, conocedor, con muchos años de experiencia. Y esto es clave. Esto es un factor clave, el factor de conocimiento, el factor de experiencia, el factor de deseo. ¿Por qué? Porque eso le permite a ellos pues establecer un marco donde ellos saben cómo se debe manejar. Entonces, había puertos que lo hacían muy, muy bien en este aspecto. Hay otros que sí, entonces, están con personal nuevo. Y por eso decía que el aspecto muy importante en esto es el conocimiento. ¿Por qué el conocimiento? Porque las regulaciones cambian. Las regulaciones con el código IMDG se actualizan cada 2 años. Cada 2 años el 24, ya en el 26 entra otro código.
o el No, mismo, pero claro. con mejoras. Entonces, este es un tema cíclico en la cual el personal tiene que conocer y ver esto con mayor profundidad. Entonces, hay personal que está rotando, hay puertos que tienen un grupo de personal nuevo. Entonces, en unos puertos es muy bueno y en otros hay que subirlo a ese nivel óptimo de formación y de competencias a través de las capacitaciones, las prácticas, las experiencias y los ejercicios. Entonces, este aspecto creo que fue de los que me llamó la atención. Hay bastante disparidad. También en algunos puertos el tema de el aislamiento de las mercancías y la custodia que hay y cómo se manejan es muy relevante. En otros no tan relevante, se mantiene algo más liberal, por decirlo así, no tienen un área específica de segregación. Entonces hay disparidades, creo yo, en el manejo, pero son de los aspectos que yo puedo mencionar de la evaluación. También, ajá, muy Disculpa que te importante. interrumpa. Antes, José, discúlpame Claro, porque dale, quiero dale, decir y algo después más. tengo esta pregunta. Tenemos. Ajá. Continúa y luego te paso una pregunta que tenemos ahí de alguien que nos está supervisando. Ah, excelente, excelente. Mira, me gustó mucho algunos puertos que tienen integrado cuerpos de bomberos fuertes, o sea, un cuerpo bombero con bastante personal que tiene bastante experiencia y que está allí pues trabajando dentro del puerto. Ese aspecto hace que cualquier situación no se va a salir de las manos, aunque todos debemos trabajar en la prevención, el código es importante en la prevención, pero si sale una situación fuera, el hecho de que tengas el cuerpo bombero capacitado con los equipos allí en el sitio hace que se pueda contener la situación y que no escale a mayores. Sí, adelante Josué entonces con la pregunta. Quiero plantearte una pregunta de uno de nuestros que nos están sintonizando, de María Alejandro, que nos dice, ¿qué aspectos clave consideraría usted para poder desarrollar más allá del conocimiento una conciencia y sensibilización en las personas en el aspecto de la manipulación de estas mercancías? Muy bien, es un tema muy interesante porque involucra la parte de la mente, crear la cultura. Bien, hay que alinear muchas cosas y puedo mencionar algunos aspectos. Uno es el liderazgo. La cabeza tiene que poner las pautas, las normas, tiene que dar ejemplo, tiene que ser vertical sobre algunos aspectos. Entonces, con las directrices iniciales se pueden entonces generar las, los procedimientos específicos del cómo manejarlo y luego de allí entonces que ya tenemos estas dos cosas principales, hay que también pues gestionar los recursos para dar la capacitación. Y hay un refrán que se dice, hasta que no hay un cambio de comportamiento, hasta que no hay un cambio de comportamiento, la capacitación no tomó lugar en la persona. Entonces, yo puedo escuchar algo, escuchar, pero si la capacitación no entró bien en mí, yo no haré un cambio. Entonces, tengo un aspecto ahí de capacitación. Es importante también la integración de las personas que hacen el trabajo cuando se realizan estos procedimientos o si hacen inspecciones, que los trabajadores se sientan parte de el proceso. O sea, en el reporte de situaciones, en el asunto de que se crea una, ¿cómo se llama? Un tema comunitario de que todos nos cuidamos y que todos estamos empujando. Esto crea un aspecto muy relevante en cuanto a lo que es la psicología y el comportamiento humano, porque sé que es un aspecto de todo. Y si yo dejo de hacerlo, mi compañero me va a decir inmediatamente, tienes que hacerlo porque no está faltando. No te dejan
desobedecer, en otras palabras, pero las personas se tienen que hacer sentir que son parte de este proceso, que fueron, que no fue una decisión que vino de alguien que no conoce y que no lo consultó. Entonces, un aspecto importante es involucrar a las personas en este proceso de lo que quieran lograr en el buen manejo, en el uso, en este tema, el uso de los equipos, proveer los equipos y que entre todos se genere pues este aspecto de que no se puede dar esta situación si no se cumple con este estándar. No podemos abrir un contenedor si no tenemos las mascarillas y los equipos porque puede venir un gas venenoso y nos va a matar. Entonces, son aspectos que se crean y se van creando a través de la buena práctica día a día, poco a poco. No es que va a generarse esto de un día a otro, y sino que va a ser un aspecto que va creando psicología y comportamiento y cultura Claro. en el pasar de los años, pero debe iniciar en algún momento con los temas de liderazgo, las políticas y, ¿por qué no? Es lo último, realmente, también los aspectos disciplinarios, porque los aspectos disciplinarios muchas veces no es lo mejor, como decía en el tema de seguridad, siempre la cultura es lo importante, que las personas desarrollen esta cultura y se cuiden. He estado en lugares que los trabajadores no te van a dejar que tú incumplas. No te van a dejar, los mismos trabajadores, en cualquier aspecto. No puedes hacer eso. ¿Pero por qué no? Bueno, es porque ellos ya saben y tienen la cultura. No te van a dejar andar sin casco, no te van a dejar en todos los aspectos, no usar las mascarillas, no usar los tapones. Ellos mismos te van a decir, no puedes hacerlo, tienes que ponértelo. Entonces, ese es un tema que se ha desarrollado a lo largo de los años y han reconocido muchas veces este lugar que mencioné años atrás tuvo 8 muertes de una sola, en un solo accidente. Y después de ese impacto, creó un grupo, cambios radicales, estructurales de los aspectos del manejo de la seguridad, que luego pues van generando capacitaciones, procedimientos, involucramiento del personal de campo, vigilancia, todo que no pues crea esta cultura final que entonces es lo que queremos. Pero la cultura no se va a generar si no se hacen todos estos cambios que hablé. Todos estos cambios que hablé. ¿Por qué? Porque ese aspecto lo vi también. Hay áreas muy, muy enfocadas en la seguridad y hay otras áreas relajadas totalmente. Y lo pongo así, eso se llama racionalización del riesgo. Por ejemplo, yo que manejo en Panamá, ya yo no me da miedo estar viendo las personas que tan mal manejan y me pasan de un lado a otro y se me están tirando los carros a cada rato. No me da ya temor. Pero si yo traigo una persona de un país quizás donde se maneja de forma ordenada, queda en pánico solamente de ver lo cerca que se hacen los carros, del ruido y de las cosas que está pasando, porque él no está acostumbrado. Entonces, muchas veces en los lugares se da este tema de que se racionaliza el riesgo. Estoy tanto en eso que ya lo veo normal. Normal que, que es parte de esto, cuando no lo es, porque ya lo racionalicé y lo hice parte. Pero hay que hacer el efecto contrario, poner las reglas y pautas y las normas para que este efecto vaya de poco a poco. No sé si habré contestado la pregunta, porque es un tema muy interesante, pero es bien complejo, que es la psicología de la seguridad. Pregunta, César, antes de ya pasar a la parte final de nuestra charla el día de hoy, de Marlene González, que nos dice cuáles mercancías se podrían encuadrar en esta clase de mercancías peligrosas que requieren ese manejo especializado. Muy bien. Nuevamente, voy a mencionar algunas, pero pongámoslas en el aspecto. Todas, todas son peligrosas. No, todas son peligrosas. Sí, sin embargo, hay algunas que por regulaciones nacionales, por el pánico que puedan causar y por todo, tienen un manejo muy especial. Entre ellas podemos hablar los explosivos.
Generalmente en los puertos no se estaba manteniendo explosivos, se maneja directo, viene del buque hacia el transporte y de ahí al sitio donde va. No se quedan durmiendo en ese lugar. A veces hay custodia de personal, policía o demás, a veces en esos temas. Y también los radioactivos, la clase 7. Los radioactivos, obviamente, por solamente la palabra radioactivo, Hiroshima, Nagasaki, todas estas cosas, nosotros quedamos en pánico. Es una cosa que no se entiende muy bien. Entonces, estos puertos a veces no tienen, no quieren manejar radioactivos y simplemente no está allí como parte de las mercancías que tienen. Otro grupo que se tiene que manejar es los peróxicos orgánicos. ¿Por qué los peróxicos? Porque muchos de ellos tienen sensibilidad al ambiente, a la temperatura ambiental. Quizás es necesario refrigerarlos. Entonces es un manejo especial. Sin embargo, lo que yo diga acá, para eso está el código. Y por eso es importante que nosotros podamos entender el código que está aquí. Aquí lo tengo a mano. Este código, este libro, no sé si lo pueden ver acá, bueno, no se ve mucho. Bueno, sí, el código, este que está aquí es el código y este código es importante que todos los puertos lo tengan. Cuando hay dudas sobre una mercancía peligrosa, vamos aquí y identificamos el número de Naciones Unidas y o con el nombre apropiado y con esa información vamos a ir a los diferentes aspectos que dice el código para que yo pueda decir cómo manejo esa mercancía. Esto es como todos los seres humanos, veámoslo así. A algunos nos gusta la temperatura 23, otros nos gusta 22, otros 21. Hay tantas diferencias que por eso la información que está en estos códigos permite una buena gestión, porque aquí yo identifico que me dice que estas sustancias las tengo que mantener alejado de toda humedad. No puede estar en contacto con la humedad. Entonces yo tengo que cuidarla. ¿Por qué? Porque voy a dar un caso. Un tóxico que se conoce como cianuro de sodio. No sé si algunos lo han escuchado. Cianuro debe haberlo escuchado. Es un veneno. Y es una sustancia que no puede estar en contacto con humedad o agua. No, es algo que no, yo si lo voy a manejar, tiene que estar seco. ¿Por qué? Porque él genera ácido cianhídrico, un gas sumamente venenoso cuando entra en contacto con el agua. Entonces, cada sustancia tiene que manejarse de acuerdo a las especificaciones que me da el código. Y por eso es importante que yo conozca. Y este es un aspecto también muy importante que todo el grupo de los puertos debe fortalecer más en el uso y tenerlo también disponible, porque es la Biblia en el manejo de todas estas sustancias. Gracias, Rafa. Bueno, creo que hemos ya disfrutado de esta charla. Ya estamos llegando al final. Quiero comentarte antes, bueno, quiero que comentemos antes de darte el espacio para que digas tus conclusiones finales de la asistencia técnica. Quiero comentarles a todos que, como bien mencionamos al principio, uno de los elementos más valiosos de esta actividad que desarrollamos en conjunto con Bocatram y los puertos de Guatemala es que como producto se generaron 4 planes de acción. Es decir, tuvimos la fase de evaluación documental, fase de evaluación en sitio, fase de revisión de esas 2 evaluaciones, diseño de un taller, capacitación, y en esa capacitación trabajamos con los equipos de seguridad industrial, de direcciones de protección portuaria, de operaciones portuarias, de planificación de los puertos, con una visión regional y la experiencia necesaria, trabajamos el diseño de planes de acción. Es decir, cada puerto, cada instalación portuaria, producto de esta asesoría, tiene un plan de acción en donde se identificaron sus principales, digamos, debilidades y las acciones para poder mitigar estas debilidades y elevar totalmente su nivel como instalación portuaria para los próximos años. Así que ese es uno de los reportes más valiosos, pero quería hacer eso, hacerlo ver, César, y bueno, dejarte para que tú nos expongas rápidamente cuáles son tus principales conclusiones de esa asistencia técnica antes de despedirnos
de nuestros amigos que nos sintonizan el día de hoy. Sí, muy bien, tengo varias conclusiones. Resumo que este paso que han dado es sumamente importante, más requiere también que seguir acompañándolo con más acciones a lo largo de algunos años para fortalecer totalmente la gestión. Dentro de lo que fue la evaluación, podemos abordar que definitivamente el manejo de las mercancías peligrosas tiene riesgos bien críticos que deben ser mitigados a través de una buena gestión de riesgo. Infraestructura, preparación y la capacitación, como dije, como pilar, porque la considero uno de los aspectos sobresalientes, importantes en esa gestión. Entonces, con base a esto, pues consideramos que es importante establecer todo el sistema de gestión de MERPEL bien documentado, ya sea a través de regulaciones o a través de la propia pues, gestión portuaria que identifique bien todos los riesgos específicos de estos materiales, que indique bien estructuradamente cómo se va a establecer los diferentes aspectos que tienen que ver con el buen manejo, los protocolos de verificación, los planes de emergencia asociados y las buenas prácticas y los equipos de emergencia requeridos. El área, por ejemplo, de lo que son las partes de segregación, es importante, pues, quizás establecer, fortalecer esas áreas en algunos puertos, hacerlas exclusivas, que nos permita a nosotros gestionar estos materiales mejor, identificar las áreas, apropiarlas con los equipos bomberiles, antiincendio y demás, con las pruebas específicas que se requieren. Hay que implementar definitivamente lo que es la capacitación, como dije, que sea de manera de matrices, pero en avanzada de desarrollo. Este código se modifica cada 2 años, el conocimiento cambia, la gestión cambia, el personal cambia. Entonces, todo esto genera que el código sea una parte específica de las capacitaciones. No hay que inventar la rueda, no hay que irse a ningún otro lado. El código nos especifica bien qué tipo de contenidos tienen que tener esas capacitaciones, que generen la información específica que se requiere. Y definitivamente, pues, a todo lo largo del manejo MERPEL, que va desde los conductores, el operador de los equipos, el que maneja en aduanas, todo este grupo sea bien identificado y se le pueda dar las competencias específicas de sus funciones. No podemos también quitar lo que es el aspecto de lo que es el equipamiento contra emergencia. En algunos aspectos estaban descuidados. Es importante pues que la gestión de los equipos y que sean apropiados, y que se dé esa gestión específica. Si tengo agua, que yo sepa cuánta presión está allí, a qué distancia está el primer hidrante, cuánta manguera necesito. O sea, que hay una gestión muy puntual y muy verificable de todos los aspectos de emergencia. Y siempre traigo esta colación, la tragedia de un buque que se llamó Bao Mariner, lo pueden buscar allí, Bao Mariner, que fue la explosión y hundimiento del Bao Mariner en el Atlántico, por allá en los años 90 o un poquito después, donde todo estaba en sitio supuestamente, pero cuando veían, nada se verificaba. Cuando fueron a ver, todo era de papel nada más, todo era una pantalla para cumplir. Entonces es importante que la gestión de estos equipos de emergencia se tome con la seriedad que debe. Si es un extintor, debe estar funcional, debe estar listo para actuar en un momento específico y debe haber un programa de involucramiento. Y también fortalecer todo el tema de la integración de las brigadas de emergencia, de los bomberos en sitio, que hay una buena integración con ellos. Y definitivamente los simulacros. Hay buenas prácticas, hay deseo en los puertos de hacerlo muy bien y creo que hay que fortalecerlo un poco, pues que involucre bien, que se haga en grande, que sea esta gran reunión de personas que estén enfocados en la mejor respuesta en caso que el puerto tenga una situación que la requiera. Entonces, estas son recomendaciones, sigan así, están en el buen paso.
hay que seguir nada más, no suelten, sigan, tienen mucho trabajo y bueno, creo que van en el paso correcto, un escalón, porque quizás estamos viendo el segundo piso y estamos viendo el primer escalón, pero para llegar necesitamos pisar al segundo, el tercero, el cuarto y el quinto, y cuando vamos, miramos hacia abajo, hemos avanzado un montón, pero necesitamos dar de uno, dos y tres, no del uno al cinco. No, no, muy valioso. Muchas gracias, César. Realmente muy importante lo que tú dices, sobre todo eh, el involucramiento de las demás entidades y los demás actores que coadyuvan en el puerto, ¿verdad? Eso es fundamental y creo que es un aspecto que hay que buscar que todos estén integrados, que tengan un nivel de capacitación importante para poder responder ante cualquier emergencia desde cualquier entidad y desde cualquier actor, ¿verdad? Así que para nosotros, César, ha sido un gusto, realmente un honor que nos hayas acompañado en esta charla tan importante y realmente felicitarte, agradecerte y también pues aprovecho para extenderle un agradecimiento bien a la Compañía Centroamericana de Transporte Marítimo, COTATRAM, por el apoyo que nos han dado y definitivamente también a Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla, Empresa Portuaria Quetzal, Terminal Ferroviaria Puerto Valles y APM Terminal Quetzal por abrirnos las puertas, por confiar en nosotros para poder desarrollar esta asistencia técnica. Así que de nuestra parte, como autoridades designadas del Sistema Portuario Nacional, agradecerles a todos los que nos interesaron el día de hoy, invitarlos a que nos sigan y a las próximas charlas que tendremos siempre con el enfoque de charlas cortas y temas de impacto. Así que muchas gracias y César, un honor haber compartido contigo el día de hoy. Muy agradecido con ustedes. Un fuerte abrazo.